Bienvenidos. Gracias por acompañarnos un día más en Cara a Cara. Hoy para nosotros un programa especial, porque queremos hablarles de la muerte de un compañero de profesión, un reportero, José Couso, cámara de Telecinco, que perdió la vida en el conflicto de Irak. Hemos invitado para ello a su hermano y también compañero de profesión, don Javier Couso Permuy. Muchas gracias por acudir hoy a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Don Javier, ¿qué pasó aquel 8 de abril del 2003? Pues hay que retrotraerse 8 años antes, el 8 de abril de 2003, cuando el grueso de las tropas estadounidenses finalizaban la ocupación de la capital iraquí. Concretamente, el 64 Batallón A de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército de Estados Unidos, que era la punta de lanza de esta ocupación de Bagdad, en un momento dado ataca las 3 sedes de informativas independientes que se encontraban aquella mañana en Bagdad. Primero se ataca la televisión de Al Jazeera, asesinando a un periodista jordano, Tarek Ayoub. Posteriormente, con la ametralladora coaxial del carro de combate, se dispara a la cámara de la televisión de Abu Dhabi, tirándola. Cuando los compañeros la vuelven a poner, vuelven a disparar, hiriendo a una serie de periodistas. Y un poquito más tarde, ese carro de combate gira 90 grados y dispara un proyectil HIT de alto explosivo, que se utiliza contra personal. Es un proyectil que se viene dotado de un temporizador que se le hace explotar a 50 metros. Impacta directamente contra el cámara de Reuters, de la televisión Reuters, Taras Prosiuk, de nacionalidad ucraniana, hiere a mi hermano gravemente y, por desgracia, fallece posteriormente por las heridas, ¿no? O sea, se atacó exactamente las 3 cámaras que estaban transmitiendo en directo imágenes de esos carros de combate entrando en Bagdad. Por desgracia, a mi hermano le tocó porque estaba en el piso inferior al cámara de Reuters. Él era licenciado en periodismo y aparte pues era camarógrafo, ¿no? Un reportero gráfico que podíamos llamar. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Incluso 2 días antes de que lo asesinaran estuvimos hablando y él me contaba que habían pasado momentos de verdadero peligro en los combates que se produjeron en el aeropuerto de Bagdad. Entonces todos los periodistas habían decidido permanecer en el Hotel Palestina porque ellos estaban primero en el Hotel Al-Rashid, hay que contar, y se cambian al Hotel Palestina por indicación de los periodistas de CNN, porque el Pentágono les había avisado a los periodistas de la CNN que se trasladaran a Palestina porque iban a estar más seguros. Entonces, viendo que se iba a acontecer una batalla urbana, ¿no? El combate en población siempre es el más cruento, tanto para la población civil como para los periodistas, pues decidieron quedarse en el hotel. Incluso un día antes se saludaron con tropas estadounidenses que estaban calibrando las defensas iraquíes, se posicionaron frente al hotel, se saludaron con los periodistas y no dispararon. O sea que la sensación por parte de ellos, de los periodistas, era que estaban seguros allí, que no corrían ningún peligro. Por lo tanto, hay que descartar absolutamente cualquier acción kamikaze o de responsabilidad profesional. ¿Cómo se enteran ustedes de la noticia? Pues nos llama el director en aquel momento de los servicios informativos de Telecinco, que era Valentín, Juan Pedro Valentín, y bueno, la primera noticia, bueno, yo me entero por un compañero de Telemadrid que estaba en la redacción y me avisa, pero Juan Pedro Valentín avisa a mi madre y las primeras noticias es que está herido, ¿no? Como así había pasado, ¿no? Así es como nos enteramos del shock. O sea, no nos lo creíamos. ¿En algún momento las autoridades estadounidenses se ponen en contacto con ustedes? No, en ningún momento. En ningún momento. Además, tuvimos problemas serios, ¿no? Tanto con el gobierno estadounidense, por supuesto, pero con el gobierno de aquellos momentos, del Partido Popular, que en ningún momento tuvo una interlocución con la familia de una víctima normal. O sea, desde el principio el presidente Aznar, en vez de comportarse como un estadista, y además si lo comparamos con otras personas también parecidas o no tan parecidas, pero bueno, que apoyaron por lo menos la guerra de Irak, puede ser Berlusconi, etcétera, en otro, por ejemplo, en el secuestro o en la muerte del agente de los servicios secretos Calipari, en la liberación de la periodista Juliana Asgrena, tuvo talla de estadista, pero Aznar no. Aznar lo politizó, porque realmente era una guerra muy impopular y mi hermano con Julián Guita ponía la cara a esas víctimas que muchas veces vemos en las televisiones mientras comemos y que no nos importan nada. Entonces, en ese sentido, nos trataron muy mal, fatal, nos mintieron, fueron cambiando las versiones. Nosotros desde el primer momento, gracias a los compañeros que hablábamos con ellos en Bagdad, todos decían que había sido un ataque deliberado, que no había combates en la zona. Entonces, desde el primer momento, por desgracia, fuimos incómodos solo por preguntar qué pasaba y exigirle a nuestro gobierno que nos defendiera. El gobierno ucraniano sí defendió a su ciudadano, el gobierno español, por desgracia, no.
¿Ellos dieron algún tipo de versión de lo que había ocurrido? ¿Trataron de explicarles de alguna manera o de endulzar lo que había ocurrido o de cubrir? Ellos fueron cambiando las versiones, ¿no? La primera, que fue la dio el mando en Doha, que estaba en aquellos momentos en Doha, dijo que se había disparado porque había francotiradores en el lobby del hotel. Entonces, evidentemente, un periodista, además de Sky News, creo que fue, le preguntó, oiga, si están en el lobby, ¿por qué disparan al piso 15, ¿no? Entonces, cambiaron ya que había un francotirador arriba. Posteriormente, dijeron que no, que estaba armado con un lanzagranadas RPG, ¿no? Evidentemente, un lanzagranadas RPG a un carro de combate M1 Abrams a una distancia de 1,7 kilómetros no le hace nada, en primer lugar porque la distancia efectiva son 600 metros, en segundo lugar porque el tipo de blindaje del carro pues imposibilita, ¿no? Y ya tuvieron que cambiar la última versión que han presentado a instancias del gobierno ucraniano, que la exigió por la muerte de su compatriota, y se inventaron una especie de película como que había un ojeador que dirigía los ataques de los carros de combate con unos prismáticos, una estupidez, porque desde el puente al Yumurilla, de donde estaban las tropas, se ve desde prácticamente media ciudad, ¿no? Por lo tanto no necesitaban ningún ojeador, además de que nosotros hemos visto las cintas de mi hermano, de sus compañeros, y en los 30 minutos anteriores al disparo no hay ningún combate, por lo tanto no estaban respondiendo a ningún fuego, ¿no? O sea, esas fueron las 4 versiones y nosotros estamos desmontando afortunadamente todas ellas, ¿no? Han pasado ya 8 años, tenemos la costumbre de hacerlo en este programa, salir a la calle y preguntarle a la gente, en este caso, qué recuerda del asesinato de José Couso. Esto es lo que nos han dicho. Él estaba en una terraza cubriendo un reportaje o descansando, no sé qué lo que estaría haciendo, y desde bastante distancia pues un tanque americano disparó con el objetivo del hotel, el Hotel Palestina, si no mal recuerdo que era, y prácticamente ahí se quedó todo. Todo el mundo sabía, obviamente, que ese hotel era solo de prensa y para la prensa y que por tanto supuestamente era intocable. Y que fueron los americanos al bombardear un hotel. Que en un momento dado llega un tanque, apunta, calibra, dispara y afectó a varias habitaciones entre las cuales estaba Couso. Lo mató una bomba un misil de Estados Unidos y que, bueno, pues el caso no se resolvió nunca se decidió ni si condenar o no condenar a estos militares. La muerte de su hermano, de don José Couso, generó cierta malestar. Todos nos sentimos un poco en ese momento solidarios con el dolor de su viuda, de usted, de sus hermanos, pero no era el primer reportero español que moría en la zona de conflicto. ¿Qué les impulsa a dar el paso de ir a los tribunales? Pues nos da, sobre todo, comprobar que, porque yo también trabajo en el ámbito del periodismo y tengo familiares periodistas y sobre todo somos una familia de militares. O sea, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mis tíos son militares, mi hermano estuvo en cuerpos de fuerzas especiales. Sabemos perfectamente que aquello fue un asesinato, fue lo que el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra determinan como un crimen de guerra, porque en las guerras también existen los asesinatos, existen las muertes acorde de combate y existen los asesinatos. Entonces, cuando comprobamos que es un asesinato y nosotros no podemos admitir, como nunca lo hemos admitido, que dentro de la profesión del periodista un accidente laboral sea que sea asesinado. Si aquí no lo hemos mantenido nunca en el País Vasco, en el conflicto independentista que ha sucedido en España, tampoco vamos a aceptar que se asesine a periodistas en otras circunstancias, ¿no? Vale para todo. Y al comprobar que había sido un ataque deliberado para acabar con esas señales en directo es cuando nos lanzamos a exigir justicia, ¿no? Porque no nos da la gana. Incluso el padre de otro periodista, Julio Anguita, que muere el día anterior, era un periodista que iba empotrado dentro de las tropas estadounidenses, muere por un misil, que no se sabe si fue iraquí o fue un error de los propios estadounidenses, porque si es iraquí es el único misil iraquí que impacta en toda la guerra, ¿no? Pero su padre lo dijo, y lo dijo bien claro, y es algo que a nosotros nos pone los pelos de punta, ¿no? Dice, el asesinato de mi hijo fue una muerte dentro de una guerra, pero, digo, la muerte de mi hijo fue una muerte dentro de la guerra, pero lo de José Couso fue un asesinato, ¿no? Eso es lo que nos impulsa ante la nula colaboración de Estados Unidos, y hay que pensar que España es un país, una potencia media, es miembro de OTAN, es aliado de Estados Unidos, con lo cual no debería haber ningún problema entre dos países aliados en que los tribunales diluciden lo que allí pasó, pero como no teníamos respuesta por parte ni de nuestras autoridades ni de las autoridades estadounidenses, decidimos recurrir a la justicia española, de la cual nos sentimos muy orgullosos y en la cual creemos de su rigor, su independencia, y por lo tanto pusimos en manos de ellos la investigación de este suceso. ¿Comprobaron si había habido alguna iniciativa similar anterior y qué éxito había tenido, o son ustedes pioneros en ese...? Somos pioneros y sabíamos que era muy difícil, incluso hubo personas
a la cual no merece ni siquiera darles publicidad, que intentaron que no fuéramos por la vía penal, intentaron que fuéramos por la vía civil en Estados Unidos, lo cual iba a ser una compensación económica, cosa que a nosotros no nos interesa, no estamos buscando dinero, estamos buscando justicia, que un tribunal, como en todos los estados de derecho, pues decida si hubo un crimen o no hubo un crimen y que ellos determinen pues la reparación, ¿no? Y entonces fuimos los primeros y nos decían, estáis locos, pero bueno, se dieron una serie de circunstancias, fue un crimen muy claro, lo vimos millones de personas en todo el mundo. Yo he recorrido 28 países hablando del tema de mi hermano, me han invitado y hay una percepción en muchos de estos países sobre lo que allí pasó, lo vimos, no pueden ocultarlo. Entonces, aparte de nuestra movilización ciudadana, porque hicimos una movilización ciudadana e incluso institucional en las instituciones de nuestro país, muchos parlamentos regionales, en el Congreso, se dictaron resoluciones exigiendo pues la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, conseguimos que se abriera el caso, sí, y es el único caso que existe en el mundo abierto contra militares estadounidenses, y no contra soldados, porque es un sargento, o sea, un suboficial, un capitán y un teniente coronel, o sea, 2 oficiales. Por el relato que hace usted de lo que ocurrió aquí el 8 de abril, parece evidente que el ataque de las fuerzas estadounidenses contra las 3 sedes que albergaban a la prensa internacional es deliberado. ¿Qué interés podía tener el ejército estadounidense en ese ataque? Y además es prensa internacional casi toda de países aliados de Estados Unidos. Hay muchos precedentes. El primer periodista español asesinado se llama Juancho Rodríguez, es asesinado es un fotoreportero asesinado en la invasión de Panamá precisamente por fotografiar algo que no debería. Asesinado por un militar estadounidense. La redactora que iba con él, que es Maruja Torres, así lo ha contado, ¿no? Pero tenemos múltiples ejemplos. Aquí hay una cosa que no hay que olvidar. Vietnam enseña una cosa a todas las naciones y a todos los ejércitos del mundo, que una guerra se puede perder si pierdes el control de la información, como de hecho en Vietnam, cuando llega la guerra sucia que practica Estados Unidos contra el Vietcong, el Napalm, etcétera, todo este tipo de cosas de Estados Unidos, genera un poderoso movimiento contra la guerra. A partir de ese momento Estados Unidos y todos los militares del mundo se dedican a controlar la información para no perder ese control informativo. A partir del 11 de septiembre y sobre todo con la irrupción de la cadena Al Jazeera se pierde mucho de ese control que habían mantenido antes, ¿no? De hecho, pues en la invasión de Afganistán la cadena Al Jazeera es atacada con 2 misiles, su sede en Kabul, ¿no? Entonces eran aliados pero no eran aliados porque ellos pretendieron que todas las tropas, todos los periodistas fueran empotrados dentro de las tropas. De hecho, el Pentágono contrata a una periodista que se llama Victoria Clark, que trabajaba en la CNN, Donald Rumsfeld la dota de una serie de dinero, de muchos millones, pues para diseñar la campaña informativa teniendo en cuenta la presencia ya de cadenas que no van a autocensurarse patrióticamente, ¿no? Como las estadounidenses, como las cadenas Al Jazeera, Abu Dhabi, etcétera, o las cadenas latinoamericanas y europeas, ¿no? Consiguen empotrar, que vayan empotrados dentro de las unidades militares, por cerca de 700 periodistas, pero hay otros 300, 400 que van a Bagdad, tratan de luchar evidentemente contra la censura iraquí, pero contar lo que está pasando en la guerra. ¿Y qué va contando mi hermano y sus compañeros? Pues lo que pasa en cualquier guerra. Los bombardeos estratégicos que se hacen sobre población civil para acabar con la moral. Mi hermano grabó, por ejemplo, cómo se bombardeó un mercado en Bagdad asesinando 80 personas, o cómo creen que está Saddam Hussein y bombardean no solo el restaurante donde creen que está Saddam Hussein, sino 3 manzanas alrededor. Les daba mucho miedo. Ellos tenían además mucho miedo de un escenario de batalla urbana en una ciudad tan populosa como Bagdad, 6 millones de personas, extensa y que se puede dar a la guerrilla urbana, y en determinado momento, suponemos que el general Bulford, que era el que comandaba la 3ª División de Infantería, dice: no quiero esas imágenes en directo de mis carros de combate. Y ellos, por desgracia, acaban con un avión A-10 contra Al Jazeera, la ametralladora coaxial y un proyectil de 120 milímetros al Hotel Palestina, ¿no? Eso era lo que querían. Querían, por un lado, un aviso a la prensa, que no quería ir empotrada, y por el otro lado reconducir a hacer un apagón mediático. De hecho, no hay ninguna imagen, y nosotros las hemos rastreado todas y hemos pedido incluso a compañeros, de los momentos desde que disparan al Hotel Palestina hasta el día después, cuando dan la imagen que ellos querían dar, la imagen a lo Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial, de la bandera que fue prefabricada, la de la imagen de Saddam cayendo. Esa es nuestra hipótesis y todas las pruebas que vamos presentando en los tribunales apuntan a eso. Querría empezar por qué opinión le merece la actitud de la Fiscalía Española en la investigación. Pues me parece
La opinión de las más graves que puedo tener, o sea, a mí me parece, y así lo manifestamos y así pusimos una queja en la Fiscalía Superior de Madrid, que han realizado hechos delictivos. Para nosotros hubo un concierto delictivo con autoridades de un tercer país, de un segundo país, de Estados Unidos, para tratar de favorecer a unos presuntos criminales de guerra que hurtaran la acción de la justicia, ¿no? Me viene también otra palabra a mi mente que se llama alta traición. Según los cables que hemos leído por parte de Wikileaks, no solo la Fiscalía General del Estado, sino 2 ministros, una vicepresidenta del Gobierno, conspiraban con un país extranjero para impedir la investigación independiente de los tribunales españoles, a un nivel prácticamente de colonia. O sea que la soberanía nacional y la independencia de mi país, según esos papeles, no existen. Y es algo que me preocupa, aunque por desgracia no haya pasado nada. Entiendo que las autoridades estadounidenses tampoco han colaborado en la investigación. Evidentemente no han colaborado y han presionado al gobierno español, y eso yo lo encuentro, incluso lo critico y lo denunciaré, porque hay un convenio bilateral en materia judicial y penal suscrito entre las 2 naciones soberanas y aliadas, como es España y Estados Unidos, que Estados Unidos no está cumpliendo. Lo puedo entender, puedo criticarlo, lo que no puedo entender es la sumisión de un país como el nuestro. Yo no quiero ser sumiso ante nadie, quiero aliados, no quiero jefes, ni quiero metrópolis, ni ser una colonia. Cuéntenos entonces, entiendo que resumido, cómo pese a la inactividad de la Fiscalía Española, la falta de cooperación de las autoridades estadounidenses, ¿qué pruebas han conseguido y cómo las han conseguido? Pues nosotros hemos conseguido pruebas, en primer lugar, la declaración de todos los testigos que allí se encontraban, que declararon exactamente lo mismo, que jamás partió un ataque, que incluso ellos fueron testigos de los ataques a las otras sedes, que no era una zona de combates. Eso en una carta incluso que han firmado 30 o 40 corresponsales de todo el mundo, ¿no? Que se ha aportado también. Toda la visión o sea, las grabaciones de los compañeros de mi hermano o del propio de la propia cámara de mi hermano. Hemos aportado incluso el peritaje de un general de la Guardia Civil, experto en Derecho Internacional Humanitario, el peritaje de carristas. ¿Qué más hemos aportado? Hemos aportado incluso las declaraciones de una ex sargento de la inteligencia militar estadounidense, Adrienne King, que se dedicaba a espiar desde Estados Unidos las comunicaciones del Hotel Palestina, y que cuando vio que iba a ser un blanco potencial, lo vio en una información, se dirigió a sus jefes a decirle: oiga, no ataquen esto, que es una zona protegida. Lo sabemos también por la situación de los carros de combate. Hemos estudiado a fondo el M1 Abrams y así hemos aportado también peritajes. El M1 Abrams A1, que fue el que disparó, tenía todos los medios técnicos para determinar, a nivel visión, ve a 4 kilómetros perfectamente, tiene 2 visores optométricos, tiene un canal térmico que ve a 4 kilómetros, o sea, tiene una serie de características que lo podía ver. G2 y G3, que es información y operaciones de la división, conocía la ubicación del Hotel Palestina, las declaraciones del propio Colin Powell, que no se atacó en la campaña aérea porque ellos eran conocedores. Luego hemos conseguido que haya el primer desplazamiento judicial dentro de un crimen de guerra, la primera comisión judicial, que llevó a cabo una serie de averiguaciones in situ, reconstruyendo el crimen en Bagdad, que determinaron que nosotros propusiéramos 2 peritos, que son 2 doctores en física, uno en óptica física y otro en física aplicada, que determinan que con las características de los visores del carro de combate podían apreciar perfectamente que mi hermano era un periodista, ¿no? La Audiencia Nacional ha propuesto sus propios peritos que han determinado exactamente lo igual. O sea que tenemos tantas pruebas tan abrumadoras que evidentemente y afortunadamente han conducido a dar la razón no solo al juez instructor, que siempre ha visto claro que había indicios de delito, sino a la más alta instancia de nuestro país en estos casos, que es el Tribunal Supremo, que por 2 veces se ha pronunciado en contra del archivo de esta causa, ¿no? Aprovechando que estábamos en la calle, le hemos preguntado a los ciudadanos si creen que la muerte de su hermano fue un acto de guerra o si efectivamente habría que buscar responsables y exigir responsabilidades. Y esto es lo que nos han dicho. Deberían de hacer una buena investigación y saber si hay algún culpable o no. Esos disparos son claramente intencionados, pero eso no creo que se vaya a conseguir que les juzgue nadie. La vida está llena de injusticias y los poderosos, en este caso los Estados Unidos, pues hacen lo que quieren. Yo creo que se debería hacer justicia. Esa persona está desarrollando un trabajo. O sea que por lo menos saber la verdad. Claro, todas las muertes se tienen que juzgar y se tienen que encontrar a los culpables y castigarlos, vamos. La muerte de todo ser vivo. Que no se puede quitar la vida así por sí. O ir con un arma a una guerra y hacer lo que les dé la gana, ¿me entiendes? Por eso mismo se preparan y saben los objetivos. Yo también fui militar y uno sabe los objetivos que tenemos, a por qué tenemos que ir.
Si no me equivoco, los 3 responsables directos de la muerte de su hermano están identificados en busca y captura y con orden de detención pendiente. Pero no parece que Interpol vaya a practicarlo, ¿no? No, porque nos hemos encontrado con un problema. Actualmente están en busca y captura, pero solo en la zona europea, ¿no? O sea, lo que sería el espacio judicial europeo, porque curiosamente el director de Interpol, por primera vez en la historia de Interpol, desde 1923, si no me falla la memoria, se crea Interpol en 1923, es la primera vez en la historia que se niega a cumplir la orden de un magistrado, ¿no? Curiosamente, quien dirige ahora Interpol fue antes secretario del Tesoro estadounidense, ¿no? Entonces estamos ante los tentáculos del poder, podríamos decir, imperial de Estados Unidos, pues incluso tocando en Interpol. Nosotros estamos tratando, y el juez incluso está enfadado y tratando de corregir esto, pero bueno, Interpol no es una orden de extradición, ¿eh? Sería una orden de detención internacional a efectos de extradición si son detenidos, porque Estados Unidos, como España, y es algo que también lo puedo entender, no extradita a sus nacionales, cosa que me parece muy bien. Pero lo que estamos tratando de corregir es esa orden de Interpol afecte a todo el mundo, no solo al espacio judicial europeo, que afortunadamente sigue, y creo que lo vamos a conseguir. O sea, incluso se han cambiado los estatutos, a lo que llega, ¿no?, las presiones, se han cambiado los estatutos de Interpol para que este caso no pueda o tenga problemas. Entiendo que de aceptar cualquier tipo de responsabilidad a Estados Unidos en este primer caso, es decir, le generaría un problema grave a la hora de mantener esa política de agresiones militares que mantiene sobre buena parte del mundo. Hombre, sí, pero le generaría, ¿no? Sería algo de salud democrática. O sea, si es un país que se presenta ante el mundo como abanderado de la democracia, la libertad de información, prejuzga a otros países, incluso su Departamento de Estado emite una lista de países en los que decide si son terroristas o no, pues no tendría ningún problema en acabar con las manzanas podridas de su ejército. Yo quiero que mi ejército sea ético, que mi ejército a los criminales de guerra se les juzgue, no sé por qué ellos tienen algún problema. Eso es lo que ellos tratan de decir, pero evidentemente lo que nos está demostrando es que no es un ejército ético, que está lleno de criminales de guerra y que incluso los criminales de guerra mandan en el Estado Mayor en los gobiernos y sus militares lo aceptan. Yo cuando estaba en Irak lo he visto los crímenes de guerra de Estados Unidos. Yo estaba en Faluya, la primera delegación que entramos en Faluya. Sé que se cometen crímenes de guerra, por eso no quieren. No porque si fueran un ejército de verdad que quisiera controlar a sus militares, a sus manzanas podridas, repito, no habría ningún problema. Dado su experiencia acumulada en estos 8 años, ¿cree que algún día los responsables de la muerte de don José Couso responderán de su crimen? Ya están respondiendo, porque que exista el único caso abierto en el mundo ya es un precedente, que exista la primera orden de búsqueda y captura internacional en el mundo es un precedente. De hecho, no han salido en estos 8 años de Estados Unidos y alguno tiene familia en Francia, lo sabemos perfectamente. Nosotros pensamos que es el precedente que puede dar, porque esto es un caso de lesa humanidad, seguramente llegaremos al caso de juicio oral. Por desgracia no somos como en Italia, que podríamos juzgar en rebeldía. Nosotros a partir de 5 años de petición no se puede juzgar en rebeldía, pero quedaría en suspenso provisional porque al ser un caso de lesa humanidad no prescribiría, ¿no? No se agotaría esa vía. Entonces esas órdenes de búsqueda y captura permanecerían hasta como una espada de Damocles sobre esos 3 criminales de guerra, asesinos de civiles y periodistas, para que por lo menos si se atreven a salir de Estados Unidos, por lo menos tengan un poco de miedo, como lo que le pasó a Pinochet, por ejemplo, ¿no?, que estuvo detenido además por una actuación de un juez español. ¿Quién sabe? Los imperios no son eternos. Quién sabe si dentro de unos años, muchos años, estos señores, aunque sean un poco viejos, como le ha pasado a los dictadores en Argentina o en otros lugares, pueden pagar. Quién sabe, ojalá, inshallah. Don Javier, esperamos que se cumplan sus anhelos de justicia. Y le agradecemos de verdad su presencia hoy en Caracas. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. El conflicto de Irak le ha costado ya la vida a más de 350 periodistas. Salvo el caso de don José Couso, ninguno se ha investigado. Si esto sirve como grito contra la impunidad, ese será nuestro objetivo. Gracias por escucharnos. Los periodistas de CNN, porque el Pentágono les había avisado a los periodistas de la CNN que se trasladaran a Palestina porque iban a estar más seguros. Entonces, viendo que se iba a acontecer una batalla urbana, ¿no?, el combate en población siempre es el más cruento, tanto para la población civil como para los periodistas, pues decidieron quedarse en el hotel. Incluso un día antes se saludaron
con tropas estadounidenses que estaban calibrando las defensas iraquíes, se posicionaron frente al hotel, se saludaron con los periodistas y no dispararon. O sea que la sensación por parte de ellos, de los periodistas, era que estaban seguros allí, que no corrían ningún peligro. Por lo tanto, hay que descartar absolutamente cualquier acción kamikaze o de responsabilidad profesional. Transmitiendo en directo imágenes de esos carros de combate entrando en Bagdad. Por desgracia, a mi hermano le tocó porque estaba en el piso inferior al cámara de Reuters. Él era licenciado en periodismo y aparte pues era camarógrafo, ¿no? Un reportero gráfico que podíamos llamar. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Incluso 2 días antes de que lo asesinaran estuvimos hablando y él me contaba que habían pasado momentos de verdadero peligro en los combates que se produjeron en el aeropuerto de Bagdad. Entonces todos los periodistas habían decidido permanecer en el Hotel Palestina porque ellos estaban primero en el Hotel Al-Rashid, hay que contar, y se cambian al Hotel Palestina por indicación de... Bienvenidos. Gracias por acompañarnos un día más en Cara a Cara. Hoy para nosotros un programa especial, porque queremos hablarles de la muerte de un compañero de profesión, un reportero, José Couso, cámara de Telecinco, que perdió la vida en el conflicto de Irak. Hemos invitado para ello a su hermano y también compañero de profesión, don Javier Couso Permuy. Muchas gracias por acudir hoy a nuestro programa. Se dispara la cámara de la televisión de Abu Dhabi, tirándola. Cuando los compañeros la vuelven a poner, vuelven a disparar, hiriendo a una serie de periodistas. Y un poquito más tarde, ese carro de combate gira pues 90 grados y dispara un proyectil HIT de alto explosivo, que se utiliza contra personal. Es un proyectil que se viene dotado de un temporizador que se le hace explotar a 50 metros. Impacta directamente contra el cámara de Reuters, de la televisión Reuters, Taras Prosiuk, de nacionalidad ucraniana, hiere a mi hermano gravemente y, por desgracia, fallece posteriormente por las heridas, ¿no? O sea, se atacó exactamente las 3 cámaras que estaban... Muchas gracias por invitarme. Don Javier, ¿qué pasó aquel 8 de abril del 2003? Pues hay que retrotraerse 8 años antes, el 8 de abril de 2003, cuando el grueso de las tropas estadounidenses finalizaban la ocupación de la capital iraquí. Concretamente, el 64 Batallón A de la 3ª División de Infantería Acorazada del Ejército de Estados Unidos, que era la punta de lanza de esta ocupación de Bagdad, en un momento dado ataca las 3 sedes informativas independientes que se encontraban aquella mañana en Bagdad. Primero se ataca la televisión de Al Jazeera, asesinando a un periodista jordano, Tarek Ayoub. Posteriormente, con la ametralladora coaxial del carro de combate,